Bueno, para esa presentación que voy a hacer hoy, voy a hablar de un tema un poco distinto del que ha sido presentado hasta ahora, porque la cuestión que voy a plantearme es la siguiente. ¿Cómo podemos pensar la relación entre democracia, derechos humanos y cosmopolitismo desde una perspectiva agonística? Porque mi perspectiva agonística ha sido principalmente elaborada para pensar la relación interior de la democracia pluralista, pero después me puse a pensar, y debo decir que fue un poquito también a través de reflexiones que mis estudiantes de posgrado, que se empezaron a hacer PhD sobre la perspectiva agonística en el campo internacional, me empecé a preguntar si esa perspectiva agonística podía también sugerirnos algunas cosas importantes en el campo internacional. Entonces, por eso es que me dediqué también a examinar esa cuestión del cosmopolitanismo. Para analizar esta cuestión, voy a reunir una serie de reflexiones que he desarrollado en mi trabajo anterior, para mostrar cómo el enfoque que yo he elaborado aborda algunos de los temas clave en estos debates sobre cosmopolitismo. Como seguramente no todo el mundo está acá familiarizado con mi trabajo, empezaré por delinear muy rápidamente los principios básicos de mi marco teórico. Este ha sido elaborado en coautoría con Ernesto Laclau en un libro que se llama Hegemonía, Estrategia Socialista hacia una radicalización de la democracia. En este libro sostenemos que los dos conceptos necesarios para comprender la naturaleza de lo político son, por un lado, antagonismo, por el otro lado, hegemonía. Ambas nociones apuntan a la necesidad de reconocer la dimensión de negatividad radical que se manifiesta en la siempre presente posibilidad de antagonismo que impide la completa totalización de la sociedad y forcluye la posibilidad de una sociedad más allá de la división y del poder. Esto, afirmamos, requiere asumir la falta de una base última y la indecidibilidad que invade todo orden, visualizando la sociedad como el producto de una serie de prácticas cuyo objetivo es establecer el orden en un contexto de contingencia. En nuestro vocabulario eso significa reconocer la naturaleza hegemónica de todo orden social. Llamemos prácticas hegemónicas a las prácticas de articulación a través de las cuales se crea un orden determinado y se fija el sentido de las instituciones sociales. Todo orden es la articulación temporaria y precaria de prácticas contingentes. Las cosas hubieran podido ser de otro modo, por lo que todo orden se predica sobre la exclusión de otras posibilidades y es siempre la expresión de una configuración particular de relaciones de poder. Lo que en un determinado momento se acepta como el orden natural, conjuntamente con el sentido común que lo acompaña, es el resultado siempre de prácticas hegemónicas sedimentadas. Nunca es la manifestación de una objetividad más profunda que sea exterior a las prácticas que le dieron origen. Por esa razón, todo orden es susceptible de ser desafiado por prácticas contrahegemónicas, prácticas que intentan desarticular su particular configuración de poder para instalar otra forma de hegemonía. Bueno, eso es realmente, en resumen, la parte de la reflexión filosófica de hegemonía. Ustedes van a ver en un momento por qué es importante eso para poder entender la manera como voy a plantear mi crítica al cosmopolitanismo. En libros posteriores, El retorno de lo político, La paradoja democrática y En torno a lo político, he desarrollado mi reflexión sobre lo político, entendido como la dimensión antagonista inherente a toda sociedad humana. He propuesto distinguir entre lo político y la política, refiriéndose el primero, lo político, a esta dimensión de antagonismo
que puede tomar muchas formas y emerger en diversas relaciones sociales, una dimensión que nunca puede erradicarse. La política, por el otro lado, hace referencia al conjunto de prácticas, discursos e instituciones que son siempre potencialmente conflictivas y que organizan la coexistencia humana, pero esa coexistencia humana que justamente siempre es potencialmente conflictiva porque está, pues podríamos decir, atravesada por esa dimensión de lo político. La negación de lo político, sostengo, es lo que impide a la teoría liberal concebir a la política de manera adecuada. En efecto, no se puede hacer desaparecer lo político en su dimensión antagonista simplemente negándolo y deseando que no exista, lo que es en realidad el típico gesto liberal. Tal negación solo conduce a la impotencia, una impotencia que caracteriza el pensamiento liberal cuando se confronta con el surgimiento de antagonismos y formas de violencia que, según su teoría, deberían pertenecer a una época pasada, una época en la cual la razón todavía no había conseguido controlar las pasiones supuestamente arcaicas. Cosmopolita, he dedicado una parte importante de mi reflexión a la elaboración de lo que he llamado un modelo agonista de democracia. Mi objetivo es aportar lo que el filósofo americano Richard Rorty hubiera llamado una redescripción metafórica de las instituciones democrático-liberales. Una redescripción que sostengo sea más capaz de comprender lo que está en juego en la política democrática pluralista que los modelos principales que existen hoy, que son vigentes en la teoría política y en la ciencia política, que son el modelo agregativo de democracia y el modelo deliberativo. En pocas palabras, mi argumento es el siguiente. Una vez que reconocemos la dimensión de lo político, comenzamos a advertir que uno de los mayores desafíos para la política democrática pluralista consiste en imaginar cómo, dado el antagonismo potencial que existe en las relaciones humanas, se puede hacer posible la coexistencia humana. La cuestión fundamental, entonces, no es cómo llegar a un consenso que sea obtenido sin ninguna exclusión, porque eso requeriría la construcción de un nosotros que no tendría un ellos correspondiente. Y eso es imposible porque esa es una de las tesis principales de mi trabajo, la propia condición para la construcción de un nosotros es la demarcación de un ellos. La pregunta crucial entonces es cómo establecer esa distinción nosotros-ellos, que es constitutiva de la política, de una manera que sea compatible con el reconocimiento del pluralismo. Lo importante, eso es el planteamiento, digamos, agonista, es que el conflicto no tome forma antagonista, es decir, a forma de una relación amigo-enemigo, sino la forma de lo que he propuesto llamar un agonismo, es decir, una batalla entre adversarios. Una democracia que funcione bien requiere que haya una confrontación de posiciones políticas democráticas. Si eso falta, siempre corre el riesgo de que esa confrontación democrática se vea reemplazada por valores morales no negociables o formas esencialistas de identificación. Sobre la base de esa reflexión teórica que enfatiza las dimensiones del antagonismo, he criticado a los teóricos que de diversos modos abogan por el establecimiento de una democracia cosmopolita. Desde mi punto de vista, el problema principal con el enfoque cosmopolita es que cualquiera que sea la manera en que se lo formula, postula la existencia de un mundo más allá de la hegemonía, un mundo más allá de la soberanía, negando de esa manera la dimensión de lo político. Más aún, habitualmente se afirma ese modelo sobre la universalización del modelo occidental y por lo tanto no deja espacio para la pluralidad de alternativas legítimas.
Todos aquellos que afirman que el objetivo de la política, tanto a nivel nacional como internacional, tendría que ser generar consenso sobre un modelo único, terminan eliminando la posibilidad de legitimar el disenso y creando el terreno para que surjan formas violentas de antagonismo. Es decir, que trato de mostrar como finalmente lo que se puede decir a nivel nacional, doméstico, también hay una analogía fuerte a nivel internacional. Mi crítica al cosmopolitismo se ha dirigido principalmente a un modelo específico de la democracia cosmopolita, modelo que ha sido propuesto por teóricos como David Eld, Daniele Archibugui, o también por Ulrich Beck en Alemania, quienes sostienen que en las condiciones actuales de globalización y después del colapso del comunismo, el proyecto cosmopolita kantiano podría finalmente hacerse realidad. Pero eso es lo que he estado, digamos, en mi libro en torno a lo político, dedicado a hacer esa crítica. Pero evidentemente hay otras formas de cosmopolitismo. En realidad el cosmopolitismo está muy de moda. Todo el mundo quiere ser un cosmopolita de alguna forma o de otra. Entonces cada uno tiene su definición y yo quiero mostrar que hay un problema con todas las formas de cosmopolitismo. Pero entonces, por ejemplo, hay un número creciente de teóricos que han tratado de reformular el proyecto cosmopolita tomando en cuenta las críticas que recibió la versión tradicional kantiana. Por ejemplo, el historiador americano David Hollinger propone distinguir entre lo que él llama un cosmopolitismo lleno y un cosmopolitismo vacío, entre el cosmopolitismo universalista, inspirado en el tradicional modelo kantiano, de algunos que, como por ejemplo la filósofa americana Martha Nussbaum, afirman que nuestra primera afiliación debería ser con la comunidad mundial de seres humanos. Eso es el cosmopolitismo, digamos, que él llama lleno. Y el número creciente de nuevos cosmopolitas que rechazan esa perspectiva y quieren bajar de las nubes, al cosmopolitismo y llenar ese concepto con historia, realidad y poder. Este nuevo cosmopolitismo tiene muchas versiones. Como lo decía, está muy de moda el cosmopolitismo. Por ejemplo, está el cosmopolitismo discrepante de James Clifford, el cosmopolitismo vernáculo de Homi Bhabha y Paul Gilroy, el cosmopolitismo multisituado de Bruce Robin, el cosmopolitismo crítico de Paul Rabinoff o el cosmopolitismo decolonial de Walter Mignolo. Todos esos teóricos intentan reconciliar al cosmopolitismo visto como un parámetro abstracto de la justicia planetaria con una necesidad de pertenencia y de acción a niveles menores que la especie como un todo, ¿no? Porque el cosmopolitismo universalista reflexiona a nivel de la especie. El objetivo de esos nuevos cosmopolitas es promover un sentido de reciprocidad y solidaridad a nivel transnacional y poner en primer plano las consecuencias negativas del modelo neoliberal económico, político y cultural. Este nuevo cosmopolitismo no enfatiza los valores de la racionalidad y de la universalidad y critica el eurocentrismo que percibe en el corazón del cosmopolitismo tradicional, ligado como está a la ilustración y a la experiencia europea de la modernidad. Los símbolos de la comunidad cosmopolita, según los nuevos cosmopolitos, son, por ejemplo, la diáspora, los refugiados, los inmigrantes, presentados como portadores de una crítica radical de la modernidad. Son, según Homi Bhabha, los representantes de lo que él llama una modernidad minoritaria. Bueno, por supuesto, siento simpatía por la crítica del nuevo cosmopolitismo al eurocentrismo. Sin embargo, tengo serias reservas con dicho enfoque en lo que concierne a la política. En primer lugar,
debo decir que no veo la utilidad de intentar redefinir la noción de cosmopolitismo para hacerle adquirir un sentido que es casi opuesto a su significado habitual. Sin duda es importante enfatizar la necesidad de la solidaridad y la reciprocidad entre naciones, pero esto se podría lograr utilizando otra noción menos teñida por el universalismo abstracto al que ellos quieren renunciar. Porque la idea básica del cosmopolitismo es la idea de la unidad humana y la posibilidad de una forma armoniosa de gobierno universal. Y eso no puede ser disociado fácilmente del ideal de lograr una política universal basada en la razón e independiente de afiliaciones particulares. Yo creo que a pesar de todos los intentos de los nuevos cosmopolitas de distanciarse del universalismo abstracto del cosmopolitismo tradicional y de insistir en el carácter arraigado de su visión, no pueden liberarse de su objetivo central, que apunta a enfatizar el hecho de la pertenencia común más allá de todas las diferencias y a diluir los apegos individuales a comunidades específicas. Y esto para mí es profundamente problemático. Debo decir que desde mi punto de vista la noción misma de un cosmopolitismo arraigado es un oxímoron. Realmente no entiendo por qué quieren absolutamente mantener esa noción y darle un sentido opuesto. Pero eso no es lo más importante de mi crítica. Mi problema central con el nuevo cosmopolitismo es que considero de que, al igual que el cosmopolitismo tradicional, aunque sea de modo distinto, también pierde la dimensión antagónica de la política. Está principalmente interesado en el reconocimiento de diversas afiliaciones y formas de pertenencia y parece creer que una vez redefinido según sus parámetros, el ideal cosmopolita podría aportar el marco ético requerido por una sociedad democrática. Rechazan el universalismo abstracto del modelo kantiano en favor de lo que llaman un nuevo universalismo pluralista. Pero lo que está ausente en ese enfoque es el reconocimiento del carácter necesariamente conflictivo del pluralismo. Su pluralismo es, podríamos llamarlo, un pluralismo sin antagonismo. Y por ello, ese nuevo cosmopolitismo expresa también la ilusión de que algún día podría existir un mundo sin política, ¿no? Un mundo más allá de la hegemonía, más allá de la soberanía. Eso finalmente es el ideal cosmopolita. Sostengo que para quienes están interesados en preservar a la diversidad del mundo, abiertos a diferentes culturas y tradiciones, el enfoque cosmopolita, aún en esa versión modernista más suave, no es la concepción más apropiada. Una de las imágenes fundamentales evocadas por el cosmopolitismo retrata al mundo como un universo, y esto puede ocasionar el deseo del advenimiento de una única cultura compartida por el mundo entero. Tal vez esto no constituiría un problema serio si los nuevos cosmopolitas se limitaran a proponer algunas pautas para visualizar, para tomar el título de una obra de Anthony Appiah, la ética en un mundo de extraños. Eso es un libro que Appiah escribió sobre cosmopolitismo, en inglés se llama Ethics in a World of Strangers. Sin embargo, por eso, bueno, si se trata de hacer una visión ética, no hay problema. Pero muchos de esos cosmopolitas tienen mayores ambiciones, puesto que aspiran a establecer las condiciones para conseguir una política democrática en un mundo globalizado. Yo creo que hay que hacer una diferencia muy fundamental entre lo que sea una ética y una política en el mundo globalizado. Pero tal objetivo de pensar justamente una política democrática requiere
un enfoque político adecuado, un enfoque que reconoce también la dimensión del antagonismo. Y eso evidentemente es lo que no son capaces de brindar. Y eso es el centro de mi crítica al cosmopolitismo. Desde mi perspectiva, para elaborar un enfoque político semejante, ¿no?, enfrentamos el siguiente desafío. En primer lugar, tenemos que reconocer, contrariamente a los cosmopolitas, que todo orden es un orden hegemónico y abandonar la idea misma de un orden posible más allá de la hegemonía. Como consecuencia, la alternativa a un mundo unipolar, organizado en torno a la hegemonía de un único poder, solo puede consistir en la pluralización de hegemonías. No hay mundo más allá de la hegemonía. Y es cierto que un mundo unipolar es un problema, pero entonces la única solución es pluralizar las hegemonías. Y entonces lo que hay que hacer es desarrollar un orden mundial verdaderamente policéntrico. Es por eso que yo he sostenido que debemos renunciar a la esperanza ilusoria de una unificación política del mundo. En cambio, nuestro objetivo debería ser impulsar el establecimiento de un mundo multipolar, organizado en torno a diversas unidades regionales, con sus diferentes culturas y valores. Tal orden social reconocería una pluralidad de polos regionales, organizados según diferentes modelos económicos y políticos sin una autoridad central. Claro que estoy consciente de que eso no significaría el fin de los conflictos, pero estoy convencida de que esos conflictos tendrían menos posibilidades de tomar una forma antagonista que en un mundo en el que un único modelo económico y político se presenta como el único que es legítimo y que quiere imponerse a todos los partidos en nombre de su supuesta superioridad racional y moral. Entonces, por eso al orden, a la visión cosmopolita, ¿no?, yo opongo la visión de un mundo multipolar. Cuando se trata de concebir la naturaleza de un mundo multipolar, podemos encontrar importantes percepciones en la discusión actual sobre la posibilidad de modernidades múltiples, que ha sido articuladas por varios teóricos. Acá cito, por ejemplo, el nombre de Charles Taylor, Eisenstadt, David Martin o Peter Wagner. Una de las ideas centrales de ese enfoque es que las transiciones que podemos reconocer como modernidad ocurrieron en diferentes civilizaciones y han producido distintos resultados. Por consiguiente, la modernidad debería ser concebida como un horizonte abierto, con espacio para múltiples interpretaciones. Tenemos que aceptar que el camino seguido por Occidente no es el único camino legítimo ni posible. Las sociedades no occidentales pueden seguir diferentes trayectorias según la especificidad de sus tradiciones culturales y de sus religiones. En lo que concierne a la democracia, esto significa reconocer que el conjunto de instituciones constitutivas de la democracia pluralista liberal, con su vocabulario de derechos humanos y su tipo de secularización, son el resultado de una articulación histórica contingente en un contexto cultural específico. No hay, por lo tanto, una razón para considerar su adopción universal como el criterio de acceso a la modernidad política y como un componente esencial de la democracia. Y bueno, desgraciadamente eso en realidad es la visión dominante hoy, ¿no?, que bueno, para democratizarse hay que occidentalizarse. Esta línea de pensamiento pone en primer plano el papel político que juega la narrativa dominante propagada por Occidente acerca de su ejemplar y privilegiado camino de desarrollo y la importancia de desafiar a sus principales portadores. Estoy, por ejemplo, de acuerdo con el reclamo de un teórico postcolonial indio, Dipiel Chakrabarti, de que hay que
reconocer, dice él, que la adquisición del adjetivo moderno por parte de Europa, adquisición por esto, nosotros, ¿no? Somos los que han creado la modernidad. Bueno, esa adquisición es parte integrante, dice Chakrabarti, de la historia del imperialismo europeo. Debemos ser conscientes que definir como moderna la forma occidental de la democracia ha sido una poderosa arma retórica utilizada por los teóricos demócratas liberales para establecer su racionalidad superior y su validez universal. Bueno, eso en realidad sigue siendo modernizar, es decir, los partidos que modernizarse necesariamente, bueno, progreso, pero modernizarse quiere decir básicamente el modelo europeo, ¿no? Y es cierto de que haberse atribuido el adjetivo moderno, Europa es un arma fuerte, arma retórica. En realidad lo que está en juego en esa discusión respecto de las modernidades múltiples es la elaboración de una perspectiva pluralista adecuada que conciba al mundo como un pluriverso, no un universo. Ese punto de vista ha sido convincentemente defendido por Carl Schmitt, pero también podemos tomar, si uno no quiere Schmitt, el rumbo de Claude Lévi-Strauss, quien ha sostenido reiteradamente que la civilización implica la coexistencia de culturas que ofrezcan un máximo de diversidad y que mantengan su originalidad. En la concepción de Lévi-Strauss, la contribución capital de las diferentes culturas reside en las... Acá hay una palabra francesa que no se puede realmente traducir adecuadamente ni en castellano ni en inglés, es la palabra écart diferencial. Entonces, bueno, acá la manera como lo traduzco es las múltiples variaciones divergentes, pero lo que es muy difícil de traducir es la palabra écart, pero vamos a entender en un momento realmente lo que significa con eso. Entonces dice que la contribución principal de las diferentes culturas reside en las múltiples variaciones diferentes, écart diferencial que existe entre ellas. Y Lévi-Strauss insiste en la necesidad de preservar la diversidad de culturas en un mundo amenazado por la homogeneidad y la uniformidad. Nos insta a reconocer que ninguna fracción de la humanidad puede presentarse como poseyendo la fórmula válida para el mundo entero y que es inconcebible una humanidad unificada por un único modo de vida, ya que sería una humanidad completamente osificada. Esto es lo que Lévi-Strauss expresa a través del término écart diferencial, enfatizando que la identidad de una cultura no se halla en una esencia preasignada, sino en su divergencia con respecto a otras culturas. Es decir, que no se trata de una concepción esencialista de las culturas, ¿no? Que cada cultura tiene ese, no, pero que cultura es la diferencia con las otras que determina la identidad de una cultura. Es que una divergencia pone en tensión aquello que separa y denota la existencia de otras posibilidades que no pueden reducirse a simples variaciones de un invariante común, porque la idea de diferencia puede llevar a eso, pero si hay divergencia, no hay posibilidad de tener un invariante común. De acuerdo con François Julien, en lugar de invariantes con sus variaciones culturales, deberíamos buscar, dice él, equivalencias y los puntos de posible confluencia entre esas diferentes culturas. Yo creo que ese tipo de reflexión en realidad es importante también para la discusión sobre la universalidad de los derechos humanos, porque nos ayuda a plantear las cuestiones referidas a ellos de una manera diferente.
Como lo han señalado muchos autores, hay algo muy problemático en la idea de derechos humanos tal como se concibe usualmente, es decir, como una invariante cultural que debería ser aceptada por todas las culturas. Esto se debe al hecho de que los derechos humanos son habitualmente presentados a la vez como siendo universalmente válidos y singularmente europeos en cuanto a sus orígenes. Una consecuencia importante de esta manera de formularlos es que generalmente se concibe a la universalización de los derechos humanos como dependiente de que otras sociedades adopten instituciones de tipo occidental. En efecto, la mayor parte de la teoría política contemporánea, por no hablar de la política occidental, afirma la necesidad de la democracia liberal como marco para la implementación de los derechos humanos. La democracia liberal está presentada como el régimen bueno, el régimen justo, el único régimen que sea legítimo. De hecho, una gran parte de la teoría democrática liberal apunta a probar de que se trata de la clase de régimen que elegirían los individuos racionales si fueran puestos en condiciones idealizadas, como, por ejemplo, eso uno según los teóricos tiene varias proposiciones. John Rawls habla del velo de la ignorancia, Habermas habla de la situación ideal de palabra, pero de todas maneras decir, bueno, si están puestos en una situación, digamos, de pura racionalidad, entonces eso es el tipo de régimen que van a escoger, ¿no? Entonces hay un privilegio racional en ese régimen. Y una gran parte de la teoría política es precisamente tratar de defender esa tesis. En varios de mis escritos he discrepado con tal punto de vista, cuestionando la idea de que el progreso moral consiste en la universalización de la democracia liberal occidental, con su particular concepción de los derechos humanos. He propuesto una concepción pluralista que nos permita admitir no solo al pluralismo de culturas y formas de vida, sino también pluralismo de buenos, es decir, legítimos regímenes políticos. En mi opinión, las instituciones liberales democráticas y el lenguaje occidental de derechos humanos representan solamente un juego de lenguaje político, para utilizar una formulación de Wittgenstein, que sea posible, dentro de otros, y no puede pretender tener una relación privilegiada con la racionalidad. Deberíamos, por consiguiente, aceptar la posibilidad de una diversidad de respuestas legítimas a la pregunta por qué es un buen régimen. Volveré sobre ese punto más adelante, pero antes quisiera examinar la posibilidad de pluralizar la noción de derechos humanos. Podemos encontrar una significativa fuente de inspiración en la obra de Raimundo Panikkar, que en un importante artículo titulado, lo cito acá en inglés, is the notion of human rights, a Western concept, es la noción de derechos humanos, un concepto occidental, sostiene que a fin de comprender el significado de los derechos humanos, es necesario revisar la función que esta noción tiene en nuestra cultura. Esto nos permitirá, dice él, examinar más tarde si esta misma función no se cumple de manera distinta en otras culturas. En otras palabras, Panikkar nos alienta a preguntarnos sobre la posibilidad de lo que él llama homeomórficos, decir, en realidad para Bárbara lo que significa con eso es equivalentes funcionales de la noción de derechos humanos. Al observar la cultura occidental, dice él, podemos establecer que los derechos humanos son presentados, ¿cuál es el papel que juegan? Te preguntan, ¿no? Bueno, son presentados como los criterios básicos para el reconocimiento de la dignidad humana y como la condición necesaria para la justicia social y el orden político. Sin embargo, la pregunta que tenemos que hacernos es si otras culturas no le dan diferentes respuestas a esa misma cuestión.
Una vez que admitimos que lo que está en juego en los derechos humanos es la dignidad de la persona, la posibilidad de que haya varias maneras, diferentes maneras de plantearse ese interrogante se vuelve evidente, así como las diferentes maneras en las que puede responder a esa pregunta. Ciertamente, lo que la cultura de Occidente llama derechos humanos es una forma culturalmente específica de afirmar la dignidad de la persona. Y sería, por lo tanto, muy pretencioso declarar que es la única legítima. Panikkar demuestra de manera que me parece convincente que el concepto de derechos humanos se apoya en un conjunto de presuposiciones bien conocidas, todas ellas inequívocamente occidentales. A saber, existe una naturaleza humana universal que es posible conocer por medios racionales. La naturaleza humana es esencialmente diferente de y más elevada al resto de la realidad. El individuo tiene una dignidad absoluta e irreductible que debe ser defendida contra la sociedad y contra el Estado. La autonomía de ese individuo requiere que la sociedad esté organizada de manera no jerárquica como una suma de individuos libres. Todos esos presupuestos de Panikkar son definitivamente occidentales y liberales y se distinguen de otras formas de concebir la dignidad humana perteneciente a otras culturas. Por ejemplo, no hay una necesaria superposición de otras culturas entre la idea de persona y la del individuo. Lo individual es la manera específica en que el discurso liberal de Occidente formula el concepto del yo, mientras que otras culturas conciben el yo de modos diferentes. En una línea similar de pensamiento, el filósofo político indio Bhikkhu Parekh ha mostrado cómo las sociedades no liberales descansan sobre una teoría de yo superpuestos. Acá voy a citar a Bhikkhu Parekh. Dice, aquellos ligados por lazos familiares, de parentesco religioso u otros, no se ven a sí mismos en esas culturas como unidades ontológicas independientes y autocontenidas, involucradas en clases específicas de relaciones con otros, sino más bien como portadores de yo superpuestos, cuyas identidades están así constituidas y son imposibles de definir aisladas de estas relaciones. Para ellos, individuo y yo son distintos y sus límites no coinciden, de modo que naturalmente individuos distintos pueden o no compartir su yo en común. Cada individuo, reflexiona sobre la cultura india, ¿no? Cada individuo está profundamente implicado en las vidas de aquellos relacionados con él y con sus intereses, vidas, proyectos de vida, están todos inextricablemente interrelacionados e incapaces de individuación. Es el final de la cita de Bhikkhu Parekh. Bueno, yo creo que de esas consideraciones se derivan muchas consecuencias importantes. Una de las más importantes es que deberíamos reconocer que la idea de la autonomía, que es tan central en el discurso liberal de Occidente y que está en el núcleo de nuestra comprensión de los derechos humanos, no puede ser tan prioritaria en otras culturas en las que la toma de decisiones es menos individualista y más cooperativa que en las sociedades occidentales. Esto de ninguna manera significa que esas culturas no se preocupan por la dignidad de la persona y por las condiciones de un orden social justo. Lo que significa es que en ellas estas cuestiones se resuelven de manera diferente. Por eso es que la búsqueda de esos equivalentes homeomórficos de los cuales habla Panikkar es tan importante. Necesitamos establecer un diálogo intercultural basado en la acepción de que las nociones de derechos humanos, tal como está formulada en la cultura occidental, es una formulación, entre otras, de la idea de la dignidad de la persona. Es una interpretación, por cierto, muy individualista, específica de la cultura liberal,
y que no puede reclamar una legitimidad exclusiva. Eso no quiere decir que hay que rechazarla en Occidente. Pertenece a nuestra cultura, pero no hay que pretender que todas las culturas, todos los países tienen que aceptarla y tratar de imponerla, ¿no? en nombre de una supuesta superioridad. El enfoque de Panicart resuena con la búsqueda de François Julien de equivalentes, recuérdense lo que hemos visto, y su crítica de los invariantes. Aunque expresa de forma distinta en ambos autores, encontramos una crítica a la visión eurocéntrica que postula que el progreso moral ocurre gracias al desarrollo de una cultura universal que avanza por autorreflexión. Al poner el énfasis en los equivalentes, ellos sientan las bases para una perspectiva pluralista que nos permita concebir el mundo como un pluriverso en el que ningún polo regional pueda arrojarse la representación del punto más elevado del desarrollo en términos de racionalidad o de moral. Me gustaría enfatizar también la pertinencia de la distinción entre invariantes e equivalentes para proseguir el debate sobre modernidades alternativas o múltiples, porque a veces los dos adjetivos se utilizan indiferentemente, ¿no? Se habla de modernidades alternativas o modernidades múltiples. Y en realidad algunos autores han planteado que al hablar de modernidades alternativas se sugiere que existe una modernidad de referencia, que sea evidentemente lo occidental, que se podría adaptar en una variedad de contextos, ¿no? Hay una modernidad fundamental, pero que se adapta, son cosa invariante con sus diferencias. Y en realidad esa visión está después rechazada por algunas críticas. Bueno, eso es una crítica eurocéntrica del eurocentrismo. Si eso es una crítica, bueno, ustedes reconocerán tal vez quién dice eso. Tal vez pueda haber una cierta confusión entre los teóricos que trabajen sobre el paraguas de modernidades alternativas de modelos múltiples. Pero yo creo que eso se podría evitar, aclarando que cuando se habla de modernidades múltiples o alternativas, se busca equivalentes de modernidad en una diversidad de contextos históricos y no variaciones de un modelo occidental y variante que sea considerado como el modelo paradigmático, ¿no? Eso me parece muy importante, es decir, que no se trata de decir un modelo occidental invariante que se va entonces a adaptar, no, que es que hay realmente equivalentes, sin modelo de referencia. En lo que respecta al tema de la democracia, lo que quisiera, y eso va a ser mi último punto, quisiera sugerir que un enfoque multipolar, agonista, que rechaza la idea de que el modo occidental de democracia, lo que llama justamente la democracia moderna, es racional y moralmente superior. Eso entonces debería concebir la cuestión de la democracia de la siguiente manera. Para empezar, debemos abandonar la visión predominante hoy en día de que la democratización consiste en la implementación del modelo democrático liberal occidental. Eso nos permitirá darnos cuenta que en un mundo multipolar la democracia puede asumir diversas formas según los diferentes modos de inscripción del ideal democrático, es decir, el ideal del gobierno del pueblo, en diversos contextos. Si aceptamos, tal como lo sostuve en el libro que escribí, que se llama La paradoja democrática, que la democracia liberal es la articulación entre dos tradiciones diferentes. Por una parte, el liberalismo, con su acento en la libertad individual, los derechos universales, y por otra parte, la democracia, que privilegia la idea de igualdad y gobierno del pueblo, es decir, la soberanía popular. Bueno, entonces, si la democracia
liberal occidental es justamente una articulación de dos tradiciones en un contexto histórico específico, se hace evidente el carácter contingente de esa democracia. De hecho, dicha articulación no es necesaria, sino el producto de una historia específica. El modelo democrático liberal, con su particular concepción de los derechos humanos, es la expresión de un contexto cultural e histórico específico, en el que, como ha sido observado a menudo, la tradición judío-cristiana ha jugado un papel esencial. Ese modelo de democracia es constitutivo de nuestra forma de vida y seguramente es digno de nuestra lealtad. Por supuesto, eso no significa negar las limitaciones del actual estado de digamos, las sociedades democráticas liberales realmente existentes, no tal como existen en el momento. Y uno, por lo menos es la posición mía, considero que hay que radicalizar esas instituciones. Pero esto es otro tema. Mi punto aquí es que deberíamos renunciar a la afirmación de que la democracia liberal representa la única forma legítima de organizar la existencia humana e intentar imponerla sobre el resto del mundo. El tipo de individualismo que predomina en las sociedades occidentales es extraño a muchas otras culturas, cuyas tradiciones están conformadas por distintos valores, y la democracia entendida como gobierno del pueblo puede, por consiguiente, asumir otras formas en las que, por ejemplo, el valor de la comunidad sea más pregnante que la idea de la libertad individual. La perspectiva pluralista por la que abogo, y ustedes acá verán que realmente en mi planteamiento lo que está es reconocer el mundo, el pluralismo, y pluralismo implicando que eso siempre hay una posibilidad de antagonismo, ¿no? Porque creo que es importante ver que, contrariamente a la versión liberal, bueno, sí, el pluralismo hay muchos puntos de vista, pero todos esos puntos, cuando uno los ve juntos, constituyen un todo homogéneo y un todo, digamos, armonioso. Bueno, eso es la visión liberal del pluralismo, pero la visión que defiendo es la visión que uno, por ejemplo, encuentra en Max Weber o en Nietzsche, que es el politeísmo, la guerra de los dioses, el politeísmo de los valores, que pluralismo implica que va a haber posibilidad de antagonismo. Entonces, esa perspectiva pluralista podría llamarse agonista en el sentido de que reconoce que puede haber divergencias que den origen a un conflicto, pero que ese conflicto no debería ser considerado sobre el modelo de un choque de civilizaciones. Por supuesto habrá tensiones, pero no es necesario que tomen la forma antagonista de una pelea entre enemigos, sino pueden justamente tomar la forma de un agonismo, de una confrontación entre adversarios. Y hay un término que a mí me gusta mucho en ese contexto, es un término que ha sido acuñado por Jacques Derrida, y creo que puede ayudar a entender lo que realmente como veo las cosas. En sus reflexiones sobre la hospitalidad, Derrida, siguiendo a Émile Benveniste, pone en primer plano la profunda ambivalencia del término hospitalidad, que proviene en realidad de dos palabras con las mismas raíces. Por un lado está hospis, anfitrión, pero hostis, enemigo, ¿no? Está muy interesante, me parece, esa ambivalencia. Y para expresar esa ambivalencia e indicar la implicación entre hostilidad y hospitalidad, Derrida acuñó el término de hospitalidad. Le gusta mucho inventar esas palabras. Bueno, pienso que un enfoque agonista pluralista debería concebir el pluriverso en términos de hospitalidad, como el espacio en el que ocurren los encuentros agonistas entre los diversos polos que se involucran unos con otros sin que ninguno de ellos pretenda ser superior. Este encuentro agonista es una confrontación en la que el objetivo no es la aniquilación
ni la asimilación del otro, y en la que las tensiones entre los diferentes enfoques contribuyen a nutrir el pluralismo que caracteriza a un mundo multipolar. Muchas gracias.